Muy buenas amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Hoy hablaremos de un tema que está muy vigente, la influencia de Cuba en Venezuela, la cual no comenzó con la llegada de Chávez al poder sino décadas atrás. Fidel Castro fue un hombre que cambió el continente de principio a fin, teniendo su mayor éxito en Venezuela, ingresando en la política y en las mismas Fuerzas Armadas. Tal como decía Carlos Rangel Guevara en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, Fidel Castro ha sido uno de los hombres más importantes de la historia latinoamericana, o por lo menos de la historia contemporánea, ejecutando las acciones que todo político hispano ha deseado en silencio, desafiar a los Estados Unidos, porque a fin de cuentas estamos bastante acomplejados por la grandeza de los americanos. Castro venía de una familia adinerada. Su padre era un inmigrante español, poseedor de grandes extensiones de tierra. En pocas palabras, Fidel Castro era un burgués, como el Che Guevara o Friedrich Engels. Sin embargo, era un hombre imponente, carismático, inteligente, que alcanzó el poder en Cuba mediante la revolución. Inicialmente fue apoyado por los Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco fue distanciándose hasta declararse marxista-leninista en 1961. Los 2 años anteriores, ante las dudas de las autoridades estadounidenses y la prensa, negaba rotundamente en comunicados y entrevistas que su movimiento tuviese influencia comunista. There is not communism or Marxism in our ideas. Los Estados Unidos querían acabar con la revolución cubana por el peligro ideológico que representaba. Estaban en plena Guerra Fría, por Dios. Así que en 1961 apoyó a un grupo de inmigrantes cubanos en los mismos Estados Unidos para realizar la conocida invasión de Bahía de Cochinos, la cual fracasó rotundamente. Y al año siguiente hubo una crisis con el tema de los misiles soviéticos en territorio cubano. Nada pasó y la revolución se consolidó. Estados Unidos simplemente lo asumió como un vecino incómodo. Durante todos los años en el que ha existido el socialismo en Cuba, se ha involucrado en numerosos conflictos políticos que lo llevó incluso a África, a Angola específicamente. Pero hay un evento muy poco conocido en nuestras propias fronteras y mucho más en los países latinoamericanos. La invasión de Machurucut, cuando el gobierno de Fidel Castro intentó implantar espías y guerrilleros cubanos en territorio venezolano. Venezuela apenas comenzaba su etapa democrática en los años 60. En dicha época hubo un intento de asesinato al presidente Rómulo Betancourt. Le explotaron el carro, pero sobrevivió gracias a que era blindado. Intentos de golpe de estado por un sector de las Fuerzas Armadas y las guerrillas comunistas se habían creado y estaban creciendo. De igual forma, el Partido Comunista y el movimiento de izquierda revolucionaria fueron ilegalizados por diversas acciones que rayaban en el terrorismo. Era un escenario ideal para Fidel Castro, excusas necesarias para llamar la atención de los guerrilleros venezolanos que serían internados en Cuba para la futura invasión. I have made very clear that we are not communists. El 8 de mayo de 1967 ingresaron por las costas de Machurucuto 8 guerrilleros venezolanos entrenados en Cuba y 4 cubanos. Con esa cantidad de individuos, lo máximo que podían hacer era asaltar una pescadería. Sin embargo, la intención era internarse en las montañas de los Andes para entrenar a los guerrilleros que allí se escondían y captar a otros nuevos. El gran objetivo era derrocar al gobierno de Raúl Leoni mediante la Revolución Armada. Los pobladores de la zona avisaron la presencia de estos guerrilleros, poniendo en alerta al gobierno venezolano. Más de 200 efectivos del ejército, y creo que llegaron a 300, y la Guardia Nacional salieron a darle caza. 2 días después, luego de diversos enfrentamientos en la madrugada, 8 guerrilleros fueron asesinados y otros 2 encarcelados. Uno se ahogó incluso antes de tocar tierra venezolana, y otro simplemente logró escapar. Ese que logró escapar fue un político bastante reconocido que incluso fue presidente de la Asamblea Nacional. Fue un movimiento que se neutralizó con muchísima rapidez y si lo analizamos fue bastante estúpido, muy inútil de hecho, pero demostraba las intenciones y el interés de Fidel Castro en Venezuela. Vale acotar que el líder de la Revolución Cubana fue recibido por primera vez en nuestro país el 23 de enero de 1959 para conmemorar el primer año del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y también para celebrar la reciente victoria de la revolución en Cuba. Para ese momento, Fidel era la figura de moda, era el gran héroe que luchaba por la libertad de su pueblo. Y sobre todo para ese año aún no se declaraba marxista-leninista. Los venezolanos éramos bastante ingenuos y el mundo entero también respecto a la posición política de Castro. Las pretensiones de nuestro amigo Fidel sobre el suelo venezolano eran evidentes. Conoció a los presidentes Wolfgang Larrazábal, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera,
pero con todos ellos fracasó. No obstante, triunfó con uno, Hugo Chávez, que tras ser perdonado por el gobierno de Caldera luego de su intento de golpe de Estado en el 92, emprendió una campaña para alcanzar la presidencia mediante mecanismos democráticos. Fue así como en una gira visitó a Fidel en 1994. Ahí ya se veían las intenciones del señor ese que se murió. Años después, tras venderse como un hombre moderado en campaña presidencial, salió victorioso, dando el tesoro que el castrismo siempre deseó: influencia y poder sobre Venezuela. Pero eso será para otro video. No olviden suscribirse y compartir el video y todas esas cosas que piden los youtubers. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta pronto.